La idea, digamos, de esta tutoría de repaso es revisar un poco, digamos, lo que ustedes han trabajado. Eh, ya más o menos pasado mañana casi es, bueno, el 30 es la entrega de la tarea. Entonces, no sé si en este momento lo que ustedes ya han trabajado tienen dudas con respecto a la elaboración de la prueba o algo que ustedes quieran, digamos, solventar. Como les comentaba yo hace un momento a las otras compañeras, en la primera tarea que enviaron, que era la de la actividad cotidiana, había algunas situaciones un poco complicadas. Una de ellas es que no sé, supongo que quizás estaban haciendo las tareas con el teléfono o algo porque tenía bastantes errores de ortografía la mayoría. Y lo otro es que también había como algunos problemas de redacción. Ya cuando nos toca escribir un poquito, quizás se nos dificulta más la parte de la redacción. En el caso de las pruebas, casi siempre la redacción tiene que ser como lo más clara posible y dependiendo del nivel de los estudiantes tiene que ser como muy corta. Por ejemplo, para primer y segundo grado tienen que ser instrucciones bastante cortas y sencillas porque las habilidades que ellos tienen para leer y retener y comprender, digamos que no están como muy desarrolladas todavía. Pero ya cuando vamos llegando, por ejemplo, de séptimo en adelante, si ya los contextos que se vayan colocando ya pueden ser un poco más amplios. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna duda en particular y si no, vamos a revisar un poquito todo lo de las instrucciones de la tarea. ¿No hay dudas en este momento? No, licenciada, creo que no hay. Solo de la tarea, ¿verdad? Sí, solo de la tarea hasta ahorita. Entonces, más o menos de lo que se trata la tarea es justamente de que tiene que ser una prueba escrita. Ya más o menos en el material aparecen otros tipos de evaluaciones, pero en este caso la idea es que nos centremos un poco más en la prueba escrita. Entonces, definitivamente tiene que ser una prueba escrita, no va a ser ni oral ni de otro tipo. Entonces, hay que tener como bien claro esa parte, ¿no? Entonces, bueno, lo otro que tienen que hacer es seleccionar en este caso una unidad didáctica. Eh, a diferencia del ejemplo que yo les acabo de dar de los primeros grados, de primer y segundo, en el caso de ustedes tiene que ser para tercer ciclo o bachillerato. Es decir, no va a ser de primero a sexto, sino desde séptimo hasta segundo año de bachillerato. Y aquí les da como la página en donde ustedes pueden encontrar los materiales para que los vayan revisando. Uno de los compañeros me preguntaba la vez pasada en el grupo de WhatsApp que qué era lo que tenía que revisar, porque les aparecen tres tipos de materiales: el cuaderno de ejercicio, el libro de texto y la guía metodológica. En este caso debe de ser la guía metodológica porque como nosotros necesitamos identificar estos indicadores, entonces tiene que ser en la guía porque es el único lugar en donde aparecen los indicadores de logro o en el programa, pero a veces ahí quizás se nos dificulte más comprender por la estructura que tiene. Y entonces lo que vamos a utilizar más que todo son los indicadores que nos aparecen ya en la guía metodológica y que ya se corresponden con los contenidos que ustedes van a seleccionar. Siempre tienen que allí cuando ya envíen su tarea, dejar claro cuál es el contenido que usted quiere evaluar y si es posible, en este caso, como está organizado en clases, de qué clase hasta qué clase, porque si no puede ser que estemos queriendo evaluar un contenido que no está dentro del margen que ustedes quieren evaluar. Y luego, a partir de eso, pues ustedes van a empezar a seleccionar ahí cuáles son como los ítems que ustedes van a plantear. Y el diseño que debe de llevar, pues ya saben que es la estructura administrativa, la parte de la estructura técnica, las instrucciones generales y los ítems. En este caso, en matemáticas generalmente no se utilizan muchos tipos diferentes de ítems.
pero como aquí es para que más o menos vayamos practicando, entonces les piden que deben de ser al menos 5 como mínimo, de todos los que aparecen ahí dentro del material, que hay diferentes tipos. Entonces van a incluir 5 de esos tipos. Y Hola, aparte buenas de noches. las noches, dígame. Sí, yo, ya que tocó el punto del material, no sé si el coordinador en algún momento le dijo algo sobre eso. Soy Lisbeth, la joven ciega de acá de Usulután. Ah, sí, sí. Fíjese de que realmente no se tiene el material así bien particular, o sea, del material que utilizamos del libro de base. Sin embargo, sí yo quedé con él que iba a estar buscando, digamos, materiales que pudieran, en este caso, trabajarse con el lector que usted tiene, buscando de que más o menos se adecúen a lo que está en el libro, porque definitivamente ese no está en otro formato que no sea así escaneado. Entonces he estado, digamos, en esa parte buscando digamos, algunos documentos para irlos ajustando y que usted pueda como revisarlos, ¿verdad? Aunque también en la plataforma hay otro material que me parece que ese sí está como en formato PDF, pero igual siempre voy a tratar de estarlo complementando a modo de que, digamos, alguna cosa que esté en el libro base la pueda encontrar en algún otro documento que se le envíe. Y el libro base lo tienen completo, así en el formato en el que está actualmente. No, no se tiene completo. Es decir, escaneado todavía no está completo. Me parece que ese proceso lo van realizando así poco a poco. Entonces así lo van subiendo a la plataforma como de unidades en unidades, pero no se tiene así completo escaneado. Ok, perfecto. Entonces yo estaría a la espera porque sí los considero necesarios. Sí, sí, yo sé, me imagino, es un poco complicada la situación cuando no se tiene el material. Bien, bueno, después de que ustedes eligen los ítems, repito, normalmente ya vamos a revisar una prueba. En matemática no se utilizan como muchos tipos de ítems en una sola prueba, pero en este caso es más o menos para que vayamos practicando. Y luego vamos a diseñar, es decir, ustedes van a elegir y van a colocar los ítems dependiendo de lo que estén evaluando y al mismo tiempo van a colocar la parte de la solución de la prueba. Puede ser en este caso para no abarcar mucho espacio y escribir el ítem y la solución al mismo tiempo, o lo pueden hacer aparte, cualquiera de las dos formas está bien. Y luego la parte del instrumento de evaluación, que ese sí tienen que agregarlo, ¿verdad? Y los formatos que están acá, el formato que debe llevar, el tipo de letra, entre otros. Entonces, la estructura del documento tiene que ser la carátula, la prueba, la solución de la prueba tiene que estar incluida dentro del documento y los instrumentos de evaluación, dependiendo del que ustedes vayan a utilizar. Ahora, en el caso de matemática es un poco complicado, digamos, utilizar algunos instrumentos de evaluación, porque por lo menos la lista de cotejo, como ya lo había mencionado alguna vez en una tutoría así medio, tiene que ver más con el hecho de hizo o no hizo. Entonces casi que viene siendo como lo tiene correcto o no lo tiene correcto. Entonces como que no le damos mucha prioridad a la parte del proceso. Entonces hay que tener cuidado cuál es el instrumento de evaluación que vamos a utilizar. En general, dependiendo de lo que ustedes vayan a tomar, puede ser que, digamos, un problema necesite, digamos, 5 pasos para resolverse. Entonces, puede, digamos, de alguna forma dividirse, ¿no? Digamos, si llegó hasta el segundo proceso, le voy a dar tanto de puntaje. Si llegó hasta tal proceso, tanto. Para que se valore el trabajo que ha hecho el estudiante, ¿verdad? No solo respuesta correcta y respuesta incorrecta. Y acá pues les aparece, digamos, ya la fecha, que ya casi es. Entonces, por eso estamos así como haciendo una pequeña revisión. Y cuáles son las cosas que a ustedes se les van a evaluar, ¿verdad? Lo primero es que cumpla con todo, que lleve la carátula, la solución, entre otras cosas. La prueba que la cumpla con los elementos de identificación.
que tiene que llevar orden. Y sobre todo, repito nuevamente, estamos teniendo un poquito de problemas con la ortografía. Entonces es importante que nos aseguremos que tenga la menor cantidad de errores ortográficos. Porque hay como una pequeña tendencia que escribimos y, por ejemplo, es bien recurrente que no escriban punto, no coloquen el punto al final. Y otra cosa que sucede mucho, que creo que son de los dos errores más frecuentes, es ese, que no colocamos el punto al final. Y el otro es que se nos están olvidando las tildes. Hay muchos trabajos que le faltan bastantes tildes, entonces hay que tener cuidado con esa parte. Y la redacción. Es importante que quede como bien claro qué es lo que yo espero que el estudiante resuelva, ¿sí? Dependiendo de la pregunta que yo le proponga, así va a ser la respuesta que él me va a dar. Entonces tiene que estar como bien claro qué es lo que yo espero. Utilizar en este caso el lenguaje adecuado al grado, que como ya es de tercer ciclo de bachillerato, pues ya no cuesta mucho, digamos, pensar en las palabras exactas, pero tienen que también utilizar en este caso el lenguaje matemático, ¿sí? Si voy a colocar ecuaciones, pues debe de llevar exponentes, debe de mencionar desigualdades, entre otros. Debe de tener el lenguaje matemático tal cual. Y lo otro que deben de asegurarse es que sean al menos 5 tipos diferentes de ítems, ¿sí? Y que tenga la solución. También hay que revisar que esa solución esté como correcta, que tenga ambas. La solución esté tal cual. Y deben de pensar un poco, en este caso, cómo lo resolvería el estudiante, porque de pronto nosotros lo resolvemos con la forma, digamos, más rápida, más factible, pero en el caso de los estudiantes seguramente nos den otra respuesta. Entonces también tenemos que considerar un poquito esa parte. Y lo otro, no recuerdo exactamente, normalmente en las pruebas siempre les aparece como un apartado en donde debemos de mencionar para cuánto tiempo está la prueba. Al menos en el tiempo que llevo trabajando en esta parte, siempre es como ustedes lo resuelven, se toman, digamos, el tiempo para resolverlo normal y multiplican eso por 5. Es decir, si yo me tardé, no sé, 15 minutos en resolver la prueba, mi estudiante se va a tardar eso por 5. Entonces hay que ir como mediando esa parte del tiempo, ¿verdad? En este caso es un poco complicado porque hay que colocar 5 ítems, entonces seguramente la prueba va a ser bastante larga. Pero ya en general, cuando a ustedes les toque, digamos, estar evaluando a sus estudiantes, más o menos esa es la regla. Me tomo el tiempo que yo me tardo en resolver la prueba y multiplico eso por 5, más o menos entre 3 y 5, y así va a ser el tiempo que ellos se van a tardar en resolver. En este caso va a ser como un poco subjetivo porque hay que cumplir con el requisito de la cantidad de ítems. No sé si hay dudas en esta parte. Bien, si no, vamos a dar una pequeña revisadita así a la guía metodológica y a la, digamos, a las pruebas. Creo que las que están, bueno, de hecho sí, las que están ahí dentro del link que se les envía no tienen las pruebas por obvias razones, porque los estudiantes el año pasado las descargaban y ahí encontraban la solución a las pruebas y ya sabían desde antes qué es lo que se les iba a evaluar. Entonces lo que voy a hacer ahorita es compartirles una de las pruebas, en este caso es de cuarto grado. Y bueno, entonces más o menos, como les decía, no siempre están como todos los tipos de ítems que les aparecen a ustedes en el documento. Pero por ejemplo, aquí hay algunos que más o menos cumplen con algunas características, ¿no? Por ejemplo, los que son de como para completar, en este caso 10 veces 100 es, y el niño debe de colocar en ese lugar cuál es como la respuesta, no completar esa parte. También aparecen aquí que ya debemos de colocarlos, que es la parte de los contenidos, ya utiliza y trabaja con símbolos, entre otros.
Pero una de las cosas que quiero que, digamos, revisemos un poquito más a detalle es la forma en la que se redactan un poco los ítems, ¿sí? Si ustedes se fijan, las instrucciones son bastante cortas. Escriben números 400, 2130, ¿sí? Entonces ahí tiene que, es como bien corta, escribe los números correspondientes en los recuadros, ¿sí? Compara ambas cantidades y escribe el símbolo. Aproxima el número tal a la decena de millar, ¿sí? Entonces son instrucciones bastante cortas. Ahora, otra de las cosas que tienen que tener claro es que iniciamos con el ítem primero que sea como el más fácil, en el sentido de que muchas de estas cosas se están como repasando dentro de toda la unidad. En este caso, por ejemplo, la escritura del número, que ya tiene unidades de millar y todo lo demás, es de las primeras cosas que se trabajan. Entonces lo viene practicando desde antes. Y si se fijan, es como bien simple lo que va a hacer. Entonces es en teoría el ítem más fácil y por lo tanto al principio, si a nosotros nos dan un examen y de entrada el primer ejercicio es complicadísimo, empezamos como a frustrarnos. Entonces por eso la idea es como ir generando un poco la confianza en el estudiante, que él sienta que puede lograrlo. Entonces es de menor dificultad a mayor dificultad. Entonces, otra de las cosas, por ejemplo, todos estos, los primeros ítems son de conocimiento, ¿sí? No llevan, si ustedes observan, proceso. En general solo es como de contar, de ubicar, entre otros, ¿sí? Y ya al final aparecen otros que sí ya son de proceso. Por ejemplo, que efectúe la suma. Entonces tiene que colocar los números de acuerdo a su valor posicional, tiene que sumar, en algún caso también tiene que llevar, entonces ya eso ya son procesos más amplios. Sin embargo, la instrucción es tal cual, efectúa y la suma de lo que debe de efectuar. Y ya al final colocamos lo que se considera como un ítem mucho más complejo, que ya es una situación en donde ya debe de leer y comprender qué es lo que está sucediendo. Don Mario recolectó mazorcas de maíz, de las cuales vendió ¿Cuántas mazorcas le quedaron aproximadamente? Primero aproxima las decenas de millar y luego encuentra el resultado. Entonces ya es como más amplio todo lo que se le dice al niño que tiene que realizar. Ya tiene que identificar, por ejemplo, qué es una suma, aunque la unidad es de suma, de a él debería de asociarlo, pero igual no se le dice cuál es como el resultado, perdón, en este caso es una resta. ¿Cuál es el resultado que debe de obtener? Entonces él debe de identificar en este caso si es suma o es resta, porque el problema no se lo dice directamente. Luego tiene que identificar cuáles son los valores y en este caso le da una instrucción extra que tiene que aproximar a las decenas de millar y luego efectuar el resultado. Entonces ya lleva como mucha más complejidad. Y además de eso, tiene que dejar como el planteamiento de la operación, es decir, qué operación voy a realizar. Luego de que efectúo la resta, en este caso, tengo que escribir la respuesta. Y la respuesta no es solo el número, sino que también tiene que llevar el contexto. Entonces ahí hay como un poco más de complejidad en lo que el niño debe de realizar. Entonces normalmente trabajamos con tres tipos de, digamos, de dificultades, que es el de conocimiento, el de aplicación y el de razonamiento. Al final, el que tiene que tener como más complejidad es justamente el de razonamiento, que vendría a ser más o menos como este número 10, aunque sigue siendo de aplicación. Entonces, en la guía metodológica, como les decía, les aparece la prueba y luego ya los docentes, por ejemplo, acá les dice, esta prueba se desarrollará en 45 minutos y consta de 15 ítems. Y bueno, ahí les da la descripción. Y de ahí les identifica, por ejemplo, a qué clase corresponde cada uno de esos problemas. ¿Qué tipo de ítem es? Si se observan, casi todos los primeros son de conocimiento.
y el último es de aplicación. ¿Sí? Entonces va de lo más fácil, por decirlo así, a lo más complicado. Ahora, cuando ustedes vayan a elegir el tema, en este caso, por ejemplo, me dice de que el ejercicio, el primero que les aparece ahí, es de la clase 1.2. Entonces, aquí les describe el ítem, pero ustedes se pueden ir a la clase, en este caso, y ahí van a observar. Bueno, me fui agarré un problema un poco lejano. Veamos el 10 porque está más cerca. Me dice que es de la clase 5.2. Entonces voy y busco la clase 5.2 y arriba me aparece el indicador de logro. Resuelve problemas de suma y resta de números hasta 6 cifras utilizando la aproximación. Que si se fijan es justo lo que el problema me está pidiendo. Me da una situación, es decir, un problema, en donde el niño debe de identificar si es suma o es resta. Entonces aquí nos dice resuelve problemas de suma y resta. Ahora, de números de 6 cifras. Los números que aparecían tenían justamente 6 cifras. Y además nos dice que debe de utilizar la aproximación, que es justamente lo que le decía. Aproxima y luego encuentra el resultado. Entonces, lo que estoy evaluando, el ítem, debe de cumplir justamente con esas características. Aquí, como ya más o menos saben sumar, no hace diferencia entre si lleva o no lleva, si lleva a las decenas o a las centenas, porque ya es cuarto grado, entonces esto ya es como una habilidad que ya se ha trabajado antes. Sin embargo, en otros casos sí habría que hacerlo. En el caso de tercer ciclo también va a ser algo parecido, ¿sí? Entonces ustedes, cuando vayan observando las clases que van a retomar para hacer la prueba, en la guía metodológica van a encontrar estos indicadores de logro y tienen que coincidir con lo que ustedes están evaluando. Por ejemplo, en este caso, si uno de los números hubiera sido de 7 cifras, entonces yo ya no estoy evaluando ese indicador de logro tal cual. Entonces le estoy pidiendo al estudiante que haga algo para el cual yo no lo he preparado. Entonces es importante tener claro cuáles son los indicadores de logro que yo quiero evaluar. Es decir, quiero saber hasta dónde logró mi estudiante dominar este contenido que yo he trabajado. No sé si hay dudas en esta parte. Licenciada, yo tengo una duda con respecto a lo de eso, de la tarea, de la prueba. ¿Vamos a elaborar la prueba y a la misma vez vamos a subir la resolución de la prueba nosotros a usted o solo vamos a plantear la prueba sin estar resuelta? Sí, tienen que colocarle la solución. Primero porque tengo, digamos, en este caso que verificar que en efecto, digamos, la solución que ustedes han colocado sea la correcta y por la forma también en la que van a distribuir los puntos. Entonces tiene que ir la solución y tiene que ir la prueba. Ahora, lo que yo les decía es que si quieren para ahorrar como espacio, pueden poner el ítem, el problema y al mismo tiempo la solución. Luego el segundo ítem, solución. Tercer ítem, solución, para que no tengan que colocar primero la prueba y al final la solución. Pueden hacerlo de las dos formas, no hay problema, pero si ustedes quieren de una sola vez colocarle ahí la solución, pues está bien, no hay problema. Pero sí, tiene que llevar la solución. Sí. Bien, no sé si hay alguna otra duda en esta parte. Creo que aquí es un poco complicado porque no se ven como los diferentes tipos de ítems que les mencionaban. Sin embargo, bueno, en esta es una prueba de operaciones. Entonces, por ejemplo, en la prueba que tiene que ver con geometría, sí ya se observan otros tipos. Por ejemplo, ahí hay algunos materiales donde les aparece que tienen que recordar los nombres de algunos elementos. Por ejemplo, en este caso le dice, escribe el nombre de los elementos que señalan las flechas. En el material les aparece un microscopio, si no mal recuerdo. Entonces ese ítem es más o menos parecido a este, solo que ya un poco más adaptado a matemáticas.
Y luego, por ejemplo, acá les dice que observe la abertura de cada ángulo y escribe el nombre que le corresponde a cada uno. Entonces, se parecen a algunos de los ítems que están ahí. Y bueno, dependiendo de cómo este es de geometría, pues se presta para otros tipos de ítems que números y operaciones no. Por ejemplo, aquí no hay desarrollo de muchas cosas. Y uno que es importante, por ejemplo, en el ítem 10, que le solicita al niño que dibuje un rombo de 4 centímetros de lado y un ángulo de 60. Entonces, ese ítem se corresponde, según esto, bueno, vamos a revisar, nos dice que es un ítem de aplicación y lo que esperan es que el niño dibuje un rombo sabiendo la medida de sus lados y uno de sus ángulos. Y debe de utilizar en este caso los instrumentos de geometría, regla, transportador y compás. Es decir, aquí no vale que se intente hacer a mano alzada. Y aquí también es importante que, aunque es un examen, digamos, escrito, si cumple con otras características en el sentido de que yo como docente tengo que observar que el niño realmente está utilizando correctamente el compás, el transportador y la regla. Entonces veamos cuál es, dice que es de la clase 3.5. Entonces veamos cuál es el indicador de la clase 3.5. Bien, el indicador de la clase 3.5 dice, dibuja rombos dada la medida de su lado y un ángulo interno, utilizando regla, transportador y compás. Entonces, si se fijan, es casi directamente lo que dice el indicador de logro, lo que yo le tengo que solicitar al estudiante. Es decir, por ejemplo, si yo solo le dijera que tiene que utilizar regla y transportador, en este caso ya me saldría un poco de lo que me está pidiendo el indicador. O si lo hace a mano alzada, por ejemplo. O si de pronto no le doy el lado, sino que le digo que lo elija él. O si no le doy el lado, pero no le doy el ángulo. Entonces tengo que asegurarme de que de verdad estoy cumpliendo y estoy evaluando justo lo que yo espero que el estudiante aprenda. ¿Sí? ¿Dudas en esto? O algo que quieran comentar sobre su tarea, alguna dificultad que tengan o algo, porque de pronto ya después creo que encontramos algunas cosas cuando les envío las correcciones a veces o algunas sugerencias para mejorar algunos aspectos. Ya todos Pues, más o menos trabajaron. Dígame. pues yo, licenciada, yo nunca he podido ver le mandé un correo diciéndole que no puedo descargar el PDF donde usted me pone los comentarios, yo no los puedo ver, solo me cae el correo y puedo ver la nota en la plataforma, pero sus comentarios y sus cosas así no las veo. Me dice que el archivo no es compatible, me dice, cuando intento descargarlo. Sí, creo que esta es en principio creí que era por la forma en la que ustedes suben los archivos, porque hay otro compañero suyo que también cuando yo descargo todas las tareas, todas me aparecen en PDF, pero hay algunos que aparecen en un formato diferente. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó descargar otro, digamos, otro lector, por decirlo así, de PDF para lograr verlos, que es justamente el que estoy ocupando ahorita. Porque el PDF normal no me abre esos, digamos, el visor de PDF normal no me lo permite. Entonces tuve que descargar este que se llama Exchange Editor. No sé si es libre porque realmente una compañera fue quien me lo instaló. Entonces, pero es por la forma que ya me lo envía la plataforma. Entonces, ahí lo que voy a hacer en su caso es mejor escribirle los comentarios directamente en la plataforma y no en el PDF. Aunque hay algunas cosas bien puntuales que a veces se van quedando ahí porque es un poco complicado mencionarlo así en la página tal, en el párrafo tal, sucede tal cosa. Entonces voy a tratar de resumirlo un poco más los comentarios.
Vaya, está bien, sí, porque yo igual, le había puesto que no se va, no lo podía ver. Igual yo cambié de lector de PDF por eso mismo, porque el ciclo pasado me pasaba lo mismo. Y ahora me pasa lo mismo. Entonces, no sé. Sí, quizás ha de ser la forma en la que lo convierte a PDF o a saber, pero sí, a mí me tocó descargar otro, bueno, instalarle otro, porque no me permitía verlo. Entonces, ahí hago las correcciones y luego las envío porque en algún punto asumí que como era el lector de PDF que ustedes tenían, entonces ustedes sí los podían abrir, que era yo la del problema, pero no sé qué sucede ahí. Bien, entonces no sé si tienen alguna otra duda, si no, igual, siempre, creo que a veces es un poco complicado, no sé en realidad cómo son los otros tutores, pero yo de verdad prefiero que me pregunten y no que se queden con la duda y después, digamos, sus calificaciones no sean quizás como ustedes las esperaban y en base al esfuerzo que hicieron. Entonces, de verdad, si tienen dudas, escríbanme, ya sea al correo o a la plataforma. A veces me tarda un poquito dependiendo de cuántas actividades tenga, pero siempre procuro contestar a sus dudas. Entonces, de verdad que si hay alguna complejidad, alguna dificultad, pueden escribirla. De hecho, un compañero también tuvo problemas porque no podía salir por la misma situación, entonces tuvo que hacer sus tareas desde el teléfono. Y bueno, entonces hay algunas cosas que no podía evaluárselas porque pues las dificultades no lo permitían. Entonces, si hay alguna dificultad, si tienen alguna duda, siempre escríbanme y por favor háganlo antes de enviar la tarea porque si no ya cuando le he calificado ya es un poco complicado. Igual, si necesitan revisión de algo, me escriben y lo revisamos, no hay problema, que en algunos casos, creo que ya me pasó con alguno de sus compañeros, cuando le doy seleccionar los criterios, seleccioné el que no era, entonces le había bajado puntos injustamente. Entonces me escribió y ya lo solucionamos. Entonces lo mejor es que me escriban si tienen alguna duda, si hay algo que ustedes consideran que ha sido como injusta la evaluación, pues igual me pueden escribir. Ahora, no siempre va a ser así, entonces, pero lo mejor es expresar, vea, yo considero que aquí tal y tal cosa, y no quedarse con eso así. Entonces, de verdad, si hay dudas, si tienen dificultades, me las hacen saber porque así yo también voy variando algunos aspectos. Bien, no sé si hay dudas. Licenciada, ¿verdad que Digan. los objetivos, los indicadores y todo eso hay que ponerlos en una página aparte, no directamente en la prueba escrita? No, los indicadores van fuera de la prueba, porque eso es más Ajá, eso como es Ujú. como que estamos describiendo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Sí, entonces ahí va los indicadores de logro que se van a trabajar o que se desean analizar en esta prueba son y colocan los indicadores de logro, porque tienen que ir Ajá. afuera de la prueba, porque el estudiante, por ejemplo, él de hecho no está acostumbrado a la frase indicador de logro. Ellos no saben que cada clase tiene un indicador de logro y cómo se les evalúa. Ellos solo están aprendiendo, ¿verdad? No saben exactamente qué está pasando. Pero en el caso del docente sí es importante, entonces por eso va fuera de la prueba. Entonces ahí ustedes describen los objetivos y toman los indicadores y ahí colocan cuáles son los indicadores, el grado, la unidad y todo lo demás para que yo también me ubique y pueda, digamos, revisar esa unidad para ver si en efecto estamos evaluando lo que aparece en esa unidad. Va, está bien, licenciada. Muchas gracias. Bien, entonces si ya no tienen más dudas, pueden ir felizmente a cenar si es que no lo han hecho todavía. Y voy a estar pendiente igual. Recuerden que ya el 30 es la entrega de esa tarea. Por favor, no lo dejen a última hora porque con estas tormentas y estas cosas que están sucediendo, puede ser que en algún punto se nos vaya el internet o nos falle la plataforma. Entonces no hay que esperar hasta el último momento. Y ya este sábado es la tutoría número 4. Entonces ahí también vamos a estar un poco pendientes ya el sábado. Así que digamos que sería todo.
Vaya, está bien.